Buenos días. Regresamos con un corto ciclo, como ya acostumbramos, de los galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Nos habíamos quedado ¿en qué año? 1920. Pero ocurre que en 1921 se declaró el premio desierto. No se le entregó a nadie, no consideraron que hubiera una persona calificada en ese momento para recibir el premio y así hubo que esperar hasta 1922. Y en 1922 la Academia Sueca decidió que eran dos las personas que merecían ser galardonadas con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina ese año. Comenzaremos por uno de ellos, Archibald Vivian Hill, inglés, nacido en Bristol el 26 de septiembre de 1886 y que falleció el 3 de junio de 1977, como es una vida bastante larga y productiva, en Cambridge, Inglaterra. Fue uno de los fundadores de la biofísica y de la investigación operativa. El nombre Vivian, para conocimiento de ustedes, es tanto masculino como femenino, e incluso en el inglés se utiliza más en personas de sexo masculino que de sexo femenino. He visto muchas personas aristocráticas casi siempre con el nombre Vivian, sobre todo el segundo nombre. La biofísica es una ciencia muy interesante que es la aplicación de los conocimientos de la física a la práctica de la medicina. Y entonces, ¿ustedes creen que la física tiene que ver con la medicina? Pues tiene mucho que ver, mucho. La física investiga las leyes de la naturaleza, por qué se produce cualquier fenómeno. Y toda la biología, toda la vida es un fenómeno. Yo estoy moviendo las manos, esto se hace con leyes de física, con leyes de palanca, las articulaciones de las extremidades son palancas, sujetas a las leyes de la física. Y si nosotros un día vamos a meternos en el campo de la biofísica, sería interesante. Yo tuve la oportunidad, hace años me hablaron, estaba dando clases en una universidad privada en África y me dijeron que si podía asumir una nueva asignatura, que era biofísica. Y yo no sabía mucho de biofísica, pero me interesó el tema y le dije, sí, cómo no, vamos a asumirlo. Busqué bibliografía y realmente me encantó. Me encantó de forma tal que quedé fascinado con esta ciencia. Y bueno, una de las primeras personas que practicó este campo fue Archibald Vivian Hill. La investigación operativa, que es la otra ciencia, tuve que buscar qué era porque no la entendía muy bien, pues es una ciencia que investiga la aplicación de métodos operativos a la toma de decisiones. Es una ciencia que se relaciona más bien con la administración y que se relaciona más bien con algunas otras cosas, por ejemplo, con ingeniería industrial, que es administración de industrias, ¿no? Que también muchas personas no saben qué es ingeniería industrial. Y el ingeniero industrial es la persona capacitada y preparada para organizar todo en una industria. Tiene que conocer un poco de todo y tiene que tomar decisiones y organizarlo todo. Bueno, esta ciencia, que es la investigación operativa, es muy importante en administración de empresas. Es importante también en los temas de calidad y en los temas de organización, incluso salud pública. Es importante lo que muchas veces personas que toman decisiones tengan la información adecuada, o sea, no utilizan la investigación operativa para la toma de decisiones. Y eso en cualquier campo ocurre, ¿no? La investigación operativa nos da los conocimientos para tomar decisiones con seguridad y con efectividad. Cuando no tenemos la información adecuada, la decisión que tomemos no siempre es la correcta. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, el motivo del otorgamiento del premio Nobel a Hill no fue ni a nada de esto, no fue ni la biofísica, bueno, sí tiene que ver con la biofísica un poco, pero no tiene nada que ver con la investigación operativa. Fueron los estudios que él hizo de producción de calor y trabajo de los músculos. Un campo en el que también se destacó Otto Fritz Meyerhoff, que fue la otra persona que compartió con él el premio Nobel. Hill estudió en la Blundes School y se graduó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, un colegio muy afamado en Inglaterra. El Trinity College posiblemente sea el no plus ultra de los colleges en Inglaterra, posiblemente, ¿no? ¿En qué se graduó? Asómbrense. En matemáticas. Se graduó de matemáticas y posteriormente se dedicó a la fisiología. Bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? La fisiología estaba comenzando cuando aquello, muchas personas se interesaban en campos que no era exactamente lo que nosotros vemos hoy en día. Hoy en día un matemático nadie lo ve vinculado a la fisiología. En aquella época sí, pues se hacían modelos matemáticos de la fisiología que también necesita modelos matemáticos. Y la biología no estaba tan avanzada como para exigir un conocimiento muy exagerado de estos campos, ¿no? A fines del siglo XIX, la genética y la inmunología estaban en pañales. Se dedicó Hill a la investigación y en 1923 sustituyó a Ernest Starling, en la cátedra de fisiología de la University College of London. O sea, no era un cualquiera porque sustituir a Starling es
la persona que creó las leyes de Starling, o sea, que las elaboró, ya las vimos, que dijo cómo circulaba, cómo era la circulación en la microvasculatura, cómo se circulaba en un capilar, cuáles eran los elementos que determinaban la salida del líquido en el extremo arterial y el retorno del líquido en el extremo venoso. Las leyes de Starling, ¿no? Que hablamos de ellas recientemente. Y entonces cuando Starling fue a retirarse, ¿quién lo sustituyó? Hill. Por tanto, Hill debe haber sido una persona con grandes conocimientos de física, de fisiología, porque de lo contrario no era fácil que fuera a sustituir a una persona de calidad de Starling con el conocimiento de Starling. Eso fue en la cátedra de fisiología del University College of London, en Londres, y ahí se mantuvo hasta que se retiró en 1951. Ocupó múltiples responsabilidades y participó en investigaciones en diferentes campos. Como era matemático y se dedicó también a la física, a la biofísica, pues tenía un campo de acción muy amplio. Y entre ellos perteneció a una comisión investigativa que fue la que dio origen al radar. O sea, fue uno de los padres del radar. Ellos empezaron a identificar cómo poder reconocer los aviones. Eso fue cuando la Primera Guerra Mundial, los aviones enemigos que se nos acercan, vamos a lanzar onda refleja, que la onda se recupere de nuevo. Y ahí fueron apareciendo elementos que llevaron al radar moderno que conocemos hoy en día. Que, bueno, la aviación sin radar sería un problema bastante serio, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial trabajó en investigaciones relacionadas con la navegación aérea, de ahí lo que hablábamos de radar, con municiones y con otros esfuerzos bélicos. Fue una persona destacada en el campo de investigaciones para los esfuerzos bélicos de Inglaterra. Alcanzó el grado de mayor en el ejército y también recibió varias condecoraciones militares. En 1933 fue uno de los fundadores y vicepresidente del Consejo de Asistencia Académica. Consejo de Asistencia Académica, un nombre un poco abstracto, ¿no? Pero esta organización dedicada a investigación y a otras actividades y que además fue preparándose para la Segunda Guerra Mundial, hizo investigaciones en campos bastante amplios, consiguió sacar de Alemania esta organización alrededor de unos 900 científicos e investigadores perseguidos por los nazis. Uno por ser de origen judío, otro por su forma de pensar. Los nazis, como buena dictadura, pues perseguían a todo el que discrepaba de todo el que no piensa exactamente a mí, hay que perseguirlo, hay que eliminarlo, y los nazis los enviaban a campos de concentración. Y además, solo por ser judío, allá iba también. Entonces esta organización se creó para investigaciones científicas, pero empezó a dedicarse también a sacar científicos de Alemania. Científicos que eran perseguidos, los sacó, los llevó hacia Inglaterra. 900, alrededor de 900. Pero como dato curioso, de estos 900 científicos que ellos consiguieron sacar de Alemania, 18 recibieron el premio Nobel en algún campo. No en el campo de medicina y fisiología, sino en varios campos diferentes. Como dato simpático, esto cuando yo lo leí me dio mucha gracia también. En el laboratorio de Hill, él tenía un muñeco de Adolfo Hitler, con el brazo levantado. Hey, Hitler, saludo militar de los nazis. Así mismo estaba el muñeco de Adolfo Hitler. Y cuando decían, ¿y por qué es esto? Por agradecimiento a Hitler, que nos permitió sacar 900 científicos alemanes que han enriquecido notablemente las ciencias en Inglaterra. Y entonces, en agradecimiento, entre comillas, a Hitler, tenía ese muñeco en su laboratorio. Era una especie de burla, ¿no? Como es lógico. Hill elaboró también la llamada ecuación de Hill para calcular la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina. Por esta ecuación de Hill, él calculaba, hay disponibilidad de tanta hemoglobina y disponibilidad de tanto oxígeno, una parte del oxígeno debe disolverse en el plasma, la otra parte unirse a la hemoglobina, qué cantidad de oxígeno puede unirse a la hemoglobina, y entonces con eso calculaba un cálculo fisiológico que necesita de un razonamiento matemático amplio, y ya ustedes ven cómo él aplicaba matemática y física a la biología, a la fisiología. ¿Cuál es el aporte más importante de Hill a la fisiología? Y fue por el que recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Este aporte se relaciona con la medición de calor liberado de la contracción y la relajación de los músculos. Él midió, el músculo se contrae, qué cantidad de calor libera. El músculo se relaja, qué cantidad de calor libera. Y entonces llegó a la conclusión siguiente. El músculo consume energía cuando se contrae, o sea, transforma energía en calor y libera calor, desde luego, cuando se contrae. Y cuando se relaja, esta relajación, esta acción de relajarse es más bien pasiva, no consume energía. O sea, no es un proceso en el cual se necesita energía para relajar el músculo, por lo menos no una cantidad apreciable de energía. Demostró que durante la contracción y el esfuerzo aumenta el consumo de energía por los músculos. O sea, los músculos liberan más calor cuando están contraídos, cuando hacen esfuerzo. Y muy poco calor, prácticamente casi nada de calor cuando se relaja. Sus trabajos respecto a energía se utilizaron para la contracción muscular, o sea, para definir algunos aspectos de contracción muscular
y se complementaron con los Meyerhof, del que hablaremos a continuación, porque él descubrió cuándo se liberaba energía y cuándo no, y Meyerhof descubrió cómo se liberaba esta energía. Trabajo complementario, ¿no? Aunque nunca trabajaron juntos. Otto Fritz Meyerhof, nacido en Hannover, Alemania, el 12 de abril de 1884 y fallecido en Filadelfia, Estados Unidos, en 6 de octubre de 1951. Su familia era judía, judíos ricos, judíos con dinero, con buena posición económica en Hannover, y por eso se trasladaron a Berlín en 1888. Estaban muy lejos todavía los nazis. En aquella época había muchos judíos en Alemania, porque Alemania era un país que protegía a los judíos, que los cuidaba, que les permitió desarrollarse, que les permitió desarrollar la industria alemana. Después los nazis empezaron a echarle la culpa a los judíos de todos los males que tenían, y bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Estudió medicina en Friburgo de Visconia, que es una ciudad pequeñita situada al suroeste de Alemania, y en Estrasburgo, que es una ciudad no tan pequeñita, una gran ciudad muy grande que pertenece a Francia en este momento, pero que ha estado entre Francia e Inglaterra en varias oportunidades, pero en ese momento, entre Francia e Inglaterra, no, entre Francia y Alemania en varias oportunidades, pero en ese momento el Imperio Alemán, después de la guerra franco-prusiana, se había apoderado de Estrasburgo, y Estrasburgo pertenecía en ese momento a Alemania. Ahí terminó de estudiar medicina, se graduó y el doctorado lo hizo en Heidelberg, también en el suroeste de Alemania. Se graduó doctor en medicina en 1909. De ahí fue promovido como una persona muy capaz y llegó a ser director del Instituto de Fisiología Kaiser Guillermo en Berlín, o sea, el emperador Guillermo en Berlín. Al acceder al poder los nazis, pues ya ellos no consideraban que un judío debía desempeñar este cargo, director de un instituto de investigaciones de fisiología tan importante como el Kaiser Guillermo, pues tenía que ser un alemán, y entonces despidieron a Meyerhof. Meyerhof emprendió camino y fue un poquito hábil, ¿no? Y ya en 1938 dijo, aquí yo no puedo quedarme. En Alemania la situación se va a poner muy mala para los judíos, y emigró a Francia. Estuvo un tiempo en Francia, pero después de eso dijo, me voy para Estados Unidos. Y se fue para Estados Unidos y allá desarrolló el resto de su vida académica. Sus investigaciones se encaminaron preferentemente al metabolismo de la glucosa y a la liberación de energía durante la contracción muscular. Fíjense la relación con Hill. Hill midió el calor liberado durante la contracción, el calor liberado durante la relajación, el calor liberado cuando se hace un esfuerzo muscular grande, y el Meyerhof dijo, yo voy a ver de dónde sale la energía, trabajo que no tiene nada que ver uno con otro, yo voy a ver de dónde el músculo tiene la energía para la contracción. Y entonces inició investigaciones muy interesantes respecto al metabolismo de la glucosa, y les voy a decir, como un adelanto, las investigaciones de Meyerhof no son aplicables solamente al músculo, son la vía para obtener energía de todas las células. Lo que dicen investigaciones en músculo. Dos preguntas que son importantes. Primero, ¿sabían ustedes que los músculos tienen una reserva de oxígeno almacenada, un almacén de oxígeno dentro de cada fibra muscular? ¿Saben por qué las carnes son rojas? ¿Nunca se han preguntado esto? ¿O sí? ¿Saben la respuesta? Está bien. Bien, les voy a responder. La respuesta es muy sencilla. La respuesta de las dos preguntas es la misma. La misma respuesta. Los músculos contienen una proteína de forma globular que se parece un poco a la globina de la hemoglobina, pero que tiene una cosa que sí la hace muy parecida a la hemoglobina. ¿Cuál es? Que esta proteína globular tiene un grupo prostético M, el mismo grupo que tiene la hemoglobina, es idéntico, que está formado por un anillo con 4 pirroles y que tiene un hierro en el centro, una molécula de hierro, y esa molécula de hierro se une al oxígeno. La mioglobina, que es el nombre de esta molécula, es muy parecida a la hemoglobina, lo que la globina de los músculos, está dentro de los músculos, y la hemoglobina está circulando por la sangre. Una gran diferencia. Las dos se unen al oxígeno, pero la mioglobina retiene oxígeno hasta que el músculo lo necesita. Cuando las necesidades del músculo superan al aporte de oxígeno en ese momento, pues la mioglobina libera oxígeno. No hay problema. El músculo tiene un almacén de oxígeno para cubrir sus necesidades. Y cuando tiene un trabajo intenso, mientras más intenso el trabajo, más oxígeno necesita. Y entonces ya pues puede ser que el que le llega por la sangre no sea suficiente. Bueno, pues acude al que está almacenado en la mioglobina y lo utiliza. Esta proteína, la mioglobina, es la que le da el color rojo a la carne, como la hemoglobina es la que le da el color rojo a los hematíes y por tanto color rojo a la sangre.
Así que ya ven, la respuesta a las dos preguntas es la misma. La mioglobina, que es de color rojo, le da la coloración roja a los músculos, las carnes rojas. Y la mioglobina es el depósito o almacén de oxígeno dentro de la fibra muscular. Meyerhoff, junto a Gustav Emden, trabajaron en el mismo laboratorio y descubrieron la vía más común para el metabolismo de la glucosa en el organismo y sobre todo en los músculos, que son el gran consumidor de energía. Ya hablábamos del gran consumo de energía de los músculos cuando hablábamos de temperatura. Cuando necesitamos calor, ¿qué hace? Contracción muscular, el temblor ese que precede a la sensación de frío, o que ya está dentro de la sensación de frío, es para producir calor, para calentarnos. Y esto lo hace el músculo con un alto consumo de energía o con una alta transformación de energía acumulada en una molécula muy fuerte, pero utilizada para esto, para cuando se libera esta molécula, libera energía, que es el adenosín trifosfato, a la formación de calor, transformación de esta energía liberada por el adenosín trifosfato en fuerza muscular, en movimiento muscular, y este movimiento muscular traducido como calor, que es lo que se libera. En condiciones normales, la glucosa es metabolizada por la vía de Embden-Meyerhoff, o sea, la vía que ellos descubrieron, en una serie de pasos sucesivos. Son muy largos, ¿eh? Ahí están resumidos, vamos a verlo resumidito en el videito. Produce, al final, consume 2 moléculas de adenosín trifosfato de energía, pero al final produce 4. Por tanto, netamente, la vía de Embden-Meyerhoff va a producir 2 moléculas de ATP, pero eso es muy poquito, eso es muy poca energía. ¿Qué pasa? Que el producto final de la vía de Embden-Meyerhoff, la glucosa, se transforma en 2 moléculas de piruvato. Y estas moléculas de piruvato, que tienen cada una de ellas 3 átomos, entonces sobre ellas actúa una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa y transforma el piruvato en acetil-CoA, acetilcoenzima A, que los que saben un poquito de medicina recuerden que les han hablado mucho de acetil-CoA, 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 y muchas personas verán en suplementos nutritivos que dice contiene acetil-CoA. No importa, puede contener toda acetil-CoA que le dé la gana, el organismo produce toda la que le hace falta, ¿eh? Y además, generalmente la produce por esta vía, por la vía de Embden-Meyerhoff, como paso inicial para producir piruvato y acetil-CoA. Y ahora, ¿qué hace el organismo con acetil-CoA? La dirige hacia el ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs es metabolizado el acetil-CoA por una serie de pasos que vamos a ver en un pequeño video, pero que ya lo vimos también cuando hablábamos de las células eucariotas. Está prueba por las células eucariotas, pero vamos a volverlo a poner, no hay problema. Y ahí este ciclo de Krebs termina produciendo 36 moléculas de ATP. Unidas a las otras dos aquellas, 34 más 2, 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que entra a la vía metabólica de Embden-Meyerhoff. Es una buena producción de energía, de enlace de energía. Todo esto ocurre ¿en qué parte de la célula? Las mitocondrias, en las mitocondrias. Vamos a ver los videos ahí rápido y continuamos inmediatamente después. Los videos de cómo son el ciclo de Krebs y la vía de Embden-Meyerhoff. Cuando los músculos se ejercitan mucho, la producción de piruvato es mayor. Es lógico, utiliza más glucosa, obtiene más energía y libera más piruvato. ¿Qué pasa? Que la cantidad de la enzima piruvato deshidrogenasa también está limitada. Y llega un momento que esta producción de piruvato puede superar la capacidad de la enzima piruvato deshidrogenasa para producir acetil-CoA. ¿Qué pasa? Se acumula piruvato. Se sobra piruvato, no es utilizado todo. Y este piruvato que sobra puede ser dañino para la célula. Por tanto, la célula utiliza oxígeno rápidamente y convierte el piruvato
en ácido láctico, o sea, convierte el piruvato en ácido láctico y este ácido láctico se metaboliza en presencia de oxígeno y se transforma en ácido anhídrido carbónico y en agua. ¿Qué pasa? El anhídrido carbónico, CO2, pasa a la sangre a los pulmones y se elimina por los pulmones. ¿Y el agua dónde va a parar? A los riñones. Por tanto, la vía de Ender-Meyerhof va a producir piruvato. Piruvato transformado en acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa. Cuando la producción de piruvato excede a la capacidad de piruvato deshidrogenasa, este piruvato se transforma en ácido láctico. Y el ácido láctico sobrante, este ácido láctico que es ya un desecho, pues en presencia de oxígeno se transforma en CO2 y agua y se elimina. No pasó nada, ¿eh? Mecanismo que tiene el organismo para sobrevivir. ¿Cuándo está el problema? El problema es cuando los músculos han consumido todo el oxígeno de sus reservas de la mioglobina y el que les llega por la circulación no es suficiente. O sea, los músculos no tienen suficiente oxígeno para todo lo que tienen que hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ácido láctico no puede metabolizarse. Está trabajando en ausencia de oxígeno. El ciclo de Krebs tampoco empieza con sus problemas, ¿no? Y entonces empieza a acumularse ácido láctico. Y este ácido láctico es un ácido un poco inestable, no es un ácido muy estable y va a liberar protones. El protón es el núcleo de hidrógeno, es una molécula de H, un átomo de H, perdón. Un átomo de H sin electrones. Y este protón, estos núcleos de hidrógeno se combinan con cualquier cosa que esté, con proteínas, con sustancias de distintos tipos y van a causar daño, un daño importante. Bueno, déjenme decirles que la base del famoso cloro de limpiar es cloruro de hidrógeno, ClH, y lo que es ácido, lo que da el carácter ácido al cloruro de hidrógeno, que es muy ácido, es la liberación de protones. Y entonces el ácido láctico también libera protones, menos que el cloruro de hidrógeno, pero libera protones. Y esto puede causar una acidosis. Una acidosis que como proviene de ácido láctico se llama acidosis láctica. Y entonces esta acidosis láctica, de la que ya hablaremos en el ciclo de ácido básico, es muy dañina para el organismo. Y entonces esto también lo descubrió Meyerhof, todo esto que estoy hablando. La vía de Ender-Meyerhof es utilizada para obtener energía, tanto en presencia de oxígeno, donde aprovecha el ciclo de Krebs, se empata con él, se une a él y hacia allá manda la acetil-CoA, como en ausencia de oxígeno, es la llamada vía de la glicolisis anaerobia, porque a veces incluso nos metemos en la cabeza, y eso lo tuve un tiempo en la cabeza, vía de la glicolisis anaerobia de Ender-Meyerhof. No, la vía de Ender-Meyerhof puede terminar en la glicolisis aerobia, en presencia de oxígeno, y ciclo de Krebs, o en la anaerobia cuando no hay oxígeno. Actualmente, esta vía Ender-Meyerhof se estudia en bioquímica. Junto al ciclo de Krebs describen cómo el organismo tiene energía, porque ellos investigaron en el músculo, pero es para todas las células. Y esta energía es indispensable para el funcionamiento de todo el cuerpo. Son conocimientos muy establecidos que ya los vemos como muy natural y voy a decir, son un poco aburridos. Cuando nos lo explican en la clase de bioquímica nos quedamos un poquito aburridos porque además quieren que nos aprendamos todos los pasos del ciclo de Krebs así y es importante, porque hay cosas más importantes que aprenderse paso a paso. Y entonces, porque no vamos a ser bioquímicos, ¿no? Es importante sobre todo comprender la importancia del ciclo de Krebs, cuál es su resultado final, dónde se produce este ciclo de Krebs. Y entonces, como lo que quieren es que nos aprendamos paso a paso todas las moléculas, estas transformaciones, pues a veces nos aburre un poco. Y entonces, esto se debe no a que sea aburrido el ciclo de Krebs, se debe a que lo que son aburridos son los métodos docentes escolásticos, que desde el padre Félix Varela está luchando ya contra aprenderse las cosas de memoria, pero no acabamos de comprenderlo. No, las cosas no se aprenden de memoria, hay que razonarlas. Y el ciclo de Krebs, para que nos guste, tenemos que razonarlo. A mí me costó trabajo. Bueno, creo que lo dije una vez que cuando me gradué de especialista saqué el libro de Leninche de ese año, 1978, el año que me gradué de especialista. Estoy en la biblioteca 2 días después del examen de especialista, saco el libro de Leninche que había llegado hace poco, pero yo no había tenido tiempo de leerlo porque estaba estudiando para el examen de especialista. Y cuando lo voy a sacar, me dice alguien que estaba ahí, no recuerdo ni quién fue. Hey, tú te examinaste de especialista recientemente, hace 2 días. Y dice, ¿por qué estás estudiando? Y entonces le di la respuesta que se me ocurrió, fue así espontáneo. Es que hasta ahora yo estudiaba para ser especialista. De ahora en adelante estudio para aprender. Porque hasta ahora tenía un programa que tenía que cumplir, pero ahora tengo que llenar conocimiento de huecos que se me han quedado en mi vida. Y uno de los huecos fue la bioquímica. Entonces me puse a estudiar bioquímica por el libro de Nietzsche. Y realmente me apasionó cuando empecé a estudiarla solo. Bueno, gracias a estos descubrimientos que ahora parecen sencillos y rutinarios, es que podemos comprender el metabolismo de la glucosa como fuente de energía y la importancia del oxígeno en la verdadera respiración. La verdadera respiración, que es la utilización del oxígeno como para producir energía, donde radica en las mitocondrias. La vía de Ender-Meyerhof y el ciclo de Krebs están en las mitocondrias.
Y las mitocondrias, los invito a ver el programa de mitocondrias en el ciclo de células procariotas, eucariotas, que ya fue uno de los primeros ciclos que dimos, para que ustedes entiendan realmente la importancia de esta pequeña cosita que está dentro de la célula y que no le damos el valor que tiene, las mitocondrias. Podemos comprender, gracias a ellos, por qué se produce acidosis con deficiencia de oxígeno en los tejidos, sobre todo en el muscular, que es el gran consumidor de energía. Y podemos comprender la fisiopatología de la acidosis metabólica, sobre todo cuando existe un aumento de la brecha aniónica. Recuerden que mencionamos la brecha aniónica, no insistimos en ella cuando acá hablamos más de la brecha osmolar, pero la brecha aniónica también la mencionamos y vamos a profundizar en ella en el ciclo de balance ácido-básico. Bueno, mis amigos, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por seguirme. Gracias por llegar hasta el final de este programa y gracias por sus comentarios. Hasta el próximo programa. Nos vemos. Chao.